Quien no pase por la misericordia tendrá que enfrentarse a la justicia. Con estas palabras, el Señor de la Divina Misericordia lanzó su última advertencia a la humanidad a través de Santa Faustina Kowalska en medio de la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial. En aquel tiempo de bombas y sangre que cubrían Europa, Dios eligió a una joven religiosa oculta en un convento polaco para entregar un mensaje urgente: confiar plenamente en su misericordia, porque allí se encuentra el último refugio antes del juicio. Pero antes de ser mensajera de esa misión, Faustina tuvo que enfrentar la ofensiva del enemigo que intentaba silenciarla. Fue entonces cuando Jesús mismo se convirtió en su maestro, dictándole secretos de la batalla espiritual, no armas de hierro, sino escudos de fe, actos de abandono, humildad y valentía. Así nacieron los 25 secretos, un verdadero manual para sobrevivir y vencer en la guerra invisible contra el mal. Y este manual no pertenece solo al pasado, porque la batalla que enfrentó Faustina sigue viva hoy, infiltrándose en familias, en corazones y en pueblos enteros. Basta mirar nuestro propio tiempo en el año 2025. Mientras algunos territorios y naciones aún se consumen en guerras y conflictos internos, el eco de aquel llamado resuena más fuerte que nunca. Jesús de la Divina Misericordia sigue invitándonos a no temer, sino a luchar con la certeza de que Él camina a nuestro lado y nos conduce hacia la victoria. En la guerra espiritual, la victoria comienza cuando el creyente renuncia a la autosuficiencia y se abandona sin reservas a la voluntad de Jesucristo, permaneciendo bajo su autoridad incluso en lo más pequeño. Esta es la puerta de entrada al manual del cielo y el fundamento sobre el que descansan todas las demás instrucciones. Primero se enseña que el ser humano no debe confiar en sí mismo, sino entregarse por completo a la voluntad del Señor. La confianza aquí no es un deseo difuso ni un impulso del momento. Es un arma. Actúa como un escudo que apaga las flechas del enemigo y desarma sus argumentos. Cuando el corazón deja de apoyarse en su propia fuerza y se rinde al querer de Cristo, las tinieblas pierden terreno. La autosuficiencia abre grietas, la entrega la sella. El adversario se alimenta del orgullo y del cálculo humano. Pero cuando un creyente con paso humilde declara que la última palabra la tiene Dios, se levanta una muralla que el tentador no puede escalar. Confiar no significa sentir siempre paz. Significa elegirla bajo el señorío de Jesús, aun cuando el viento sopla en contra. Segundo, se subraya que el creyente ha de depender en todo momento de la autoridad divina, también en los detalles que parecen pequeños. La obediencia no es un adorno del carácter, es la llave maestra. Bajo la autoridad del Señor hay resguardo, así como un soldado permanece seguro cuando marcha en formación. La rebeldía promete atajos, pero conduce a la intemperie. La obediencia, en cambio, mantiene el alma dentro del amparo. Caminar bajo mando no empobrece la libertad, la purifica, la orienta hacia el bien y la preserva de los engaños sutiles. Allí donde la voluntad de Dios es aceptada, el enemigo se confunde. Allí donde la autoridad del Señor es honrada, la batalla se ordena y el corazón recupera su descanso. En el camino de la fe, cada creyente atraviesa momentos de oscuridad, de dudas y de batallas interiores. No son simples pruebas humanas, sino combates espirituales donde el alma es llamada a mantenerse firme en el Señor. Y en esos instantes, cuando el corazón tiembla y la mente se confunde,
existen estrategias seguras que el mismo Cristo ha revelado para resistir al enemigo y perseverar hasta el final. En este relato se presentan algunas de esas enseñanzas expresadas con claridad y con ternura como un faro en medio de la tormenta. Son consejos que no envejecen porque provienen del amor eterno de Dios. El tercer consejo es este: cuando la duda golpea el corazón, cuando la oscuridad parece envolver el alma y el pensamiento se llena de incertidumbre, no se debe caminar en soledad. El camino seguro es correr hacia el Señor y hacia la guía espiritual que Él ha puesto en nuestras vidas. Quien se refugia en la oración y escucha a un consejero lleno de fe, encuentra la voz de Cristo que responde, porque la duda es un arma del enemigo, pero la confianza es el refugio que apaga el veneno de la incertidumbre. El cuarto consejo es claro y decisivo: no dialogar con la tentación, no darle un solo segundo de conversación al enemigo. Así como Eva en el Edén perdió la batalla al escuchar las palabras del engañador, cada vez que un creyente se queda negociando con el pecado, corre el riesgo de caer. La salida no está en discutir ni en razonar, sino en huir y esconderse en el corazón de Cristo. Allí, en el refugio de su presencia, la tentación pierde su fuerza y el alma recupera la paz. El quinto consejo enseña algo profundo y liberador: revelar la tentación sin demora a un guía espiritual. El enemigo actúa con mayor fuerza en la oscuridad del silencio, pero se debilita cuando la tentación es expuesta a la luz de la verdad. La confesión sincera, acompañada de un corazón humilde, es como una espada que corta las cadenas del pecado. El confesor lleno del Espíritu no es un juez que condena, sino un instrumento de la gracia que fortalece. Y así el creyente recupera fuerzas para avanzar con libertad en el camino de la fe. El sexto consejo llega como un bálsamo para los corazones cansados cuando aparezca el desánimo, cuando la tristeza o el aburrimiento pesen en el alma. No se debe ceder ni entregarse al vacío. El enemigo se aprovecha de las almas ociosas de los momentos en que la esperanza parece flaquear, pero hay un refugio seguro: el corazón de Cristo. Allí se renueva la alegría, allí se enciende la llama de la fe, allí se recobra el aliento para continuar. El creyente que aprende a esconderse en el Señor nunca se pierde en la desesperanza. El séptimo consejo resuena como un llamado de victoria: no temer la lucha. El temor es la segunda táctica más común del adversario después del orgullo. Pero cuando el corazón se llena de valentía, cuando el creyente se levanta con la certeza de que Dios está de su lado, la tentación retrocede. El coraje que se apoya en Cristo no es una valentía humana, sino una convicción profunda de que la victoria pertenece al Señor. El enemigo tiembla ante un alma que se mantiene firme, que no retrocede y que proclama con su vida que Cristo es su fortaleza. Forjar las virtudes interiores. En la gran batalla espiritual no basta con resistir los ataques del enemigo. Es necesario cultivar un corazón fortalecido por virtudes que nacen en lo profundo del alma. Estas virtudes son como raíces que sostienen el árbol de la fe en medio de las tormentas. Son silenciosas, muchas veces invisibles, pero sin ellas la vida cristiana se marchita fácilmente. El Señor, en su infinita misericordia, ha enseñado caminos concretos para forjar un carácter firme, paciente y lleno de esperanza. El octavo consejo
es colocar el amor propio en el último lugar. No se trata de despreciarse, sino de aprender a no vivir atrapados en la obsesión por uno mismo. El amor propio desordenado es terreno fértil para el orgullo. Y el orgullo fue la primera caída del enemigo. Cuando el creyente se mira demasiado, deja de mirar a Cristo. Pero quien pone su yo en el último puesto, abre espacio para que Dios ocupe el centro. La humildad es un escudo que desconcierta al adversario y le quita su fuerza. El noveno consejo nos invita a ser profundamente pacientes con nosotros mismos. Muchos caen en la trampa de la impaciencia que lleva al desánimo y a la desesperanza. Pero Dios es infinitamente paciente y pide a sus hijos que aprendan a mirarse con la misma ternura. La paciencia no significa conformismo, sino reconocer que la obra del Espíritu Santo se va formando día tras día. Cada error puede convertirse en escalón de aprendizaje si el corazón se mantiene confiado. La paciencia interior es como un río tranquilo que apaga el fuego de la impaciencia que el enemigo intenta encender. El 10º consejo enseña que no debemos descuidar las mortificaciones interiores. No se trata de grandes gestos que el mundo admire, sino de pequeños sacrificios ofrecidos en silencio con amor. Un acto de renuncia. Una palabra no dicha un tiempo entregado en servicio son como piedras invisibles que construyen una fortaleza. La Escritura recuerda que hay espíritus que solo se vencen con oración y ayuno, y esos pequeños actos que parecen insignificantes se convierten en fuego que el enemigo no soporta. El 11º consejo es guardar los sentimientos en lo secreto sin exponerlos innecesariamente. No porque los sentimientos sean malos, sino porque al exponerlos sin prudencia, el alma se vuelve vulnerable. Tanto los ángeles como los demonios escuchan lo que pronunciamos y las palabras dichas a la ligera pueden abrir puertas al desánimo o a la tentación. El recogimiento interior es un muro protector. Quien aprende a dialogar más con Dios que con el ruido del mundo encuentra una paz que el enemigo no puede arrebatar. El 12º consejo se vuelve concreto callar cuando se recibe una reprensión. No siempre tenemos control sobre las críticas ni sobre las palabras duras que otros nos dirigen, pero sí tenemos control sobre la respuesta. El orgullo busca defenderse, discutir, justificarse. El silencio, en cambio, es un arma que desarma al adversario. Dios conoce la verdad de cada corazón y recompensa al que soporta la corrección con serenidad. Ese silencio no es debilidad, sino fortaleza escondida en la humildad. Y finalmente, el 13º consejo recuerda que no debemos dejarnos guiar por los sentimientos porque no siempre están bajo nuestro control. Las emociones cambian como el viento. Un día llenan de entusiasmo, al siguiente traen tristeza o vacío. Pero el mérito verdadero radica en la voluntad, porque amar es un acto de decisión. El creyente que elige con libertad y con firmeza caminar en la dirección del bien se convierte en testigo del poder de Dios. No se trata de sentir siempre la fe, sino de decidir vivirla cada día. Así se forjan las virtudes interiores, colocando el yo en el último lugar, cultivando paciencia, practicando pequeños sacrificios, abrazando el silencio y decidiendo con la voluntad más allá de las emociones.
Son armas discretas, pero de un poder inmenso. En ellas se construye la verdadera armadura espiritual que protege al creyente en el combate diario, porque la vida cristiana no se sostiene en emociones pasajeras, sino en la decisión firme de pertenecer a Cristo. Y quien se ejercita en estas virtudes, aunque sea en secreto, se convierte en un verdadero caballero del Señor, preparado para enfrentar cualquier batalla, con la certeza de que no lucha solo, sino acompañado siempre por la fuerza de Dios. En el camino espiritual no se lucha en soledad. El combate interior siempre está unido a la manera en que tratamos a quienes caminan junto a nosotros. Las relaciones humanas se convierten en un campo de prueba donde la fe se hace visible y donde el amor de Cristo se pone a prueba. No basta con levantar plegarias ni guardar silencio en soledad. También es necesario vivir la misericordia en la vida cotidiana, en las pequeñas y en las grandes cosas. A continuación, se revelan enseñanzas claras y profundas que muestran cómo debe conducirse el creyente frente a los demás para que su vida sea reflejo del Señor. El 14º consejo nos recuerda la importancia de honrar y justificar las opiniones de los superiores y de los guías espirituales. En un mundo donde la crítica se ha vuelto costumbre y donde se desprecia fácilmente la voz de quienes tienen autoridad, el creyente es llamado a un camino diferente. No se trata de obedecer ciegamente, sino de mirar con humildad, entendiendo que el enemigo siempre intenta dividir para reinar. La obediencia humilde se convierte en un escudo que protege al alma, porque en ella se esconde la confianza en que Dios dirige a través de sus siervos. El 15º consejo advierte con fuerza evitar la murmuración como si fuera una plaga. Las palabras malintencionadas, las críticas que nacen de la amargura, los rumores que destruyen, son armas que el enemigo usa para sembrar división en la comunidad. La lengua tiene poder para levantar o para derribar, y cuando se usa para el chisme, se convierte en instrumento de destrucción. Por eso el creyente está llamado a callar cuando no tiene nada que edifique y a hablar solo palabras que den vida. El silencio humilde vale más que 1000 frases cargadas de juicio. El 16º consejo enseña una verdad sencilla pero decisiva. Los demás pueden actuar como quieran, pero el creyente debe actuar como Cristo quiere. No se trata de controlar la vida ajena ni de escandalizarse por cada error del prójimo, sino de mantener firme la dirección personal según la voluntad de Dios. Es un llamado a la coherencia, a la fidelidad personal, a no dejarse arrastrar por la corriente de opiniones ni por el ejemplo de quienes se apartan. La verdadera libertad está en obedecer a Dios, aunque todo el mundo camine en sentido contrario. El 17º consejo brilla como una luz en medio de la herida. Si alguien causa sufrimiento, lo que se debe pensar es en qué bien se puede hacer por esa persona. Aquí se revela el corazón del Evangelio, porque el enemigo siempre empuja hacia la venganza, hacia el rencor y hacia el odio. Pero Cristo enseña que la bendición rompe maldiciones, que la bondad desarma al adversario, que la misericordia abre caminos donde parecía no haber salida. El creyente que devuelve bien por mal se convierte en testigo de una fuerza que el mundo no puede comprender, la fuerza del amor divino. El 18º consejo llega como un consuelo frente a una de las heridas más comunes, la ingratitud. Todos en algún momento damos sin recibir, ayudamos sin ser reconocidos, sembramos sin ver frutos.
El alma puede sentirse cansada, puede caer en la tentación del desánimo, pero se nos recuerda que la ingratitud de los hombres no borra la mirada de Dios. El Señor ve lo escondido, anota cada gesto de amor y recompensa con generosidad infinita. El enemigo busca que el corazón se endurezca y que el creyente deje de servir, pero quien resiste con paciencia y continúa haciendo el bien, se convierte en un canal de la gracia que nunca se agota. La relación con el prójimo no es un detalle secundario en la vida espiritual, sino parte esencial de la batalla. Allí se juega la verdadera fidelidad, porque amar al invisible Dios se demuestra en la forma de tratar al hermano visible. Justificar, callar, obedecer, hacer el bien incluso al enemigo y no dejarse vencer por la ingratitud son caminos concretos para vivir como discípulos de Cristo. Una actitud de vida sabia. La vida cristiana no es un camino de comodidad ni de indiferencia. Es una senda donde cada paso tiene un peso eterno y donde el creyente es llamado a caminar con sabiduría y con firmeza. En esta parte se revelan actitudes esenciales, verdaderos faros que guían en medio de la oscuridad. Son consejos sencillos y a la vez profundos que nos recuerdan que la batalla espiritual se libra cada día y que el Señor no nos ha dejado solos, sino equipados con armas seguras. El consejo número 19 nos recuerda algo que parece pequeño, pero es de gran valor: mantener la fidelidad a las reglas. No se trata de normas vacías ni de cargas pesadas, sino de compromisos que un creyente ha asumido delante de Dios, así como los votos matrimoniales o las promesas de consagración son un sello ante el cielo. La fidelidad cotidiana se convierte en un escudo contra el enemigo. El adversario intenta sembrar anarquía y desobediencia, pero quien permanece fiel aún en lo más sencillo, demuestra que su vida está anclada en la roca firme de Cristo. El consejo número 20 enseña a no buscar consejo en todas partes. El corazón confundido corre el riesgo de perderse si presta oído a demasiadas voces. Por eso se nos invita a acudir solo a la guía espiritual, a aquel consejero probado en sabiduría, lleno del Espíritu, que nos conduce hacia la verdad. El enemigo, en cambio, busca enredar con palabras piadosas pero vacías. La sabiduría consiste en elegir bien a quién escuchar y seguir la voz que refleja la voluntad de Dios. El consejo número 21 habla de algo muy humano: la curiosidad por el futuro, el deseo de comprender cada camino antes de dar un paso. Pero el Señor nos invita a confiar, a caminar sin exigir explicaciones. El creyente que quiere ver todo antes de tiempo corre el peligro de caer en manos de falsos guías o promesas engañosas. El camino seguro es aceptar que Dios conduce incluso cuando la senda parece oscura. La fe madura no se sostiene en la curiosidad, sino en la confianza plena en el pastor que nunca abandona. El consejo número 22 es un llamado poderoso: luchar siempre con la profunda convicción de que el Señor está con nosotros. No se trata de un consuelo abstracto, sino de una realidad que cambia toda batalla. El cristiano que entra en el combate espiritual sabiendo que Dios mismo lo acompaña, enfrenta al enemigo con valentía. El miedo pierde su fuerza porque el corazón sabe que no camina solo. Esta certeza es como una armadura invisible que sostiene al alma en los días más duros. El consejo número 23 advierte contra una ilusión peligrosa: no esperar una vida marcada
solo por la paz y la comodidad. El creyente no ha sido llamado a un descanso perpetuo, sino a prepararse para grandes batallas. La Escritura lo dice con claridad: revestíos de la armadura de Dios y resistid al diablo. El enemigo acecha, y el que se duerme en la tranquilidad corre el riesgo de ser sorprendido. Pero el que se entrena, el que vigila y ora, está siempre listo para vencer. El consejo número 24 nos invita a comprender la grandeza de nuestra vida. Estamos en un escenario inmenso donde cielo y tierra observan. No se trata de orgullo ni de vanidad, sino de responsabilidad. Cada palabra, cada acción, cada decisión es un mensaje que enviamos al mundo visible e invisible. ¿Qué irradiamos con nuestra vida? ¿Luz que guía o sombra que confunde? El enemigo busca mantenernos tibios en la mediocridad, pero Dios espera que seamos testigos claros de su gloria. El consejo número 25 corona este camino de sabiduría: luchar como un caballero de Cristo. Un caballero conoce la causa por la que pelea, honra al rey a quien sirve y mantiene la nobleza hasta el final. Esa es la imagen que el Señor nos ofrece, no una batalla desordenada ni una lucha desesperada, sino un combate con dignidad, con fe y con esperanza. Y aquí resuena la promesa más consoladora: no temas, porque no estás solo. Quien pelea como un caballero del Señor recibe al final la recompensa eterna, la corona, que no se marchita, la alegría que nada ni nadie podrá arrebatar. Así se revela la actitud de vida sabia: fidelidad, confianza, valor, preparación y nobleza. Son las huellas de un camino que conduce a la victoria. El creyente mayor, que ha pasado por tantas pruebas, puede mirar hacia atrás y reconocer cómo el Señor lo ha sostenido en cada etapa. Y mirando hacia adelante, puede caminar con la certeza de que la batalla continúa, pero no en soledad. La vida cristiana es en verdad una lucha elevada, una batalla santa, donde cada día se decide mucho más de lo que imaginamos. Pero en esa batalla no estamos abandonados. Cristo mismo nos ha dado el manual, las armas y la fuerza para resistir, y el que permanece fiel, el que confía más en Dios que en sus propias fuerzas, ese será coronado con la victoria eterna. A lo largo de este recorrido hemos contemplado 25 enseñanzas preciosas, dictadas no por un maestro humano, sino por el mismo Señor Jesucristo. No son simples consejos, sino un verdadero manual de vida espiritual, un tesoro incalculable que ilumina el camino de todo creyente. Cada indicación es como una llave que abre la puerta de la gracia, como una antorcha que disipa las tinieblas en medio de la batalla. Estas palabras no fueron dadas para infundir miedo, sino para despertar en nosotros la dignidad de la vocación cristiana. Porque la vida, lejos de ser un tránsito sin sentido, es en realidad un combate noble, una misión sagrada, donde somos llamados a vivir como auténticos caballeros de Cristo. No se trata de caballeros que levantan espadas de hierro, sino de hombres y mujeres que levantan la cruz con valentía, con confianza y con la certeza de que el Señor nunca los abandona. El triunfo no pertenece al esfuerzo humano ni a la fortaleza de nuestro carácter. La victoria nace de la fe, de la obediencia y del abandono en las manos de Dios. Quien lucha con sus propias fuerzas pronto se agota,
pero quien se apoya en el poder de Cristo permanece firme como una roca. Y es así como el creyente, aún en medio de la tormenta, puede mantener la serenidad y la esperanza, sabiendo que la recompensa eterna lo espera. Por eso este manual espiritual es un llamado a levantar la mirada, a no rendirse ante las pruebas, a caminar con el corazón confiado, porque Cristo nuestro Señor ya ha vencido al mundo y en Él también nosotros somos más que vencedores. El caballero de Cristo no teme a la oscuridad porque sabe que la luz del Señor lo guía. No se deja encadenar por las dudas porque la confianza es su escudo. Y no se rinde ante la tristeza porque en el corazón de Jesús encuentra refugio y fuerza. Ahora, al escuchar estas enseñanzas, surge una pregunta inevitable, una invitación personal a la reflexión de los 25 consejos que el Señor nos ha dejado. ¿Cuál sientes que necesitas practicar con más empeño en tu vida cotidiana? Quizá sea la confianza, quizá la paciencia, quizá la valentía frente al miedo. Cada uno sabe dónde el corazón es más débil y dónde necesita más la gracia. Lo importante es comenzar, aunque sea con un solo paso. Aplicar al menos una de estas enseñanzas en la vida diaria abre la puerta para que la ayuda de Dios se haga tangible, para que el alma experimente la paz que solo el Señor puede dar. Y así, poco a poco, nuestra vida entera se transforma en un testimonio de fe, en un canto de esperanza, en un reflejo del amor de Cristo que nunca nos abandona.